Hola, Chaldeón, buenas tardes, buenos días, por ahí por el otro lado. Nada, hoy vamos a hablar con Noé de Mamá Medita. En uno de sus stories creo que hizo mención de los miedos que se activan cuando nos hacemos madres, cuando se nos pone el título maternidad. Y cuando vi el stories dije, ostras, Noé, vamos a hablar de esto porque a mí también se me encendieron muchísimos miedos. Voy a ver si lo encuentro por ahí. A ver. Ay, ay. Para hay unos momentos aquí entre que conectamos. Vale. Creo que ya está la invitación. Ahí estás. Por ahí te veo, Noé. Pues nada, vamos a hablar de eso, del miedo a la muerte que se enciende al ser madres. Hola, Noé. ¿Ya Hola, estás? ¿cómo estás? Ya estoy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Hermosa. Bien, todo bien, por suerte. Acá estamos. Acá de tarde, allá ya es de nochecita. Sí, sí, casi de noche, sí. Bueno, todavía se nos Atardeciendo, está alargando atardeciendo. el día, estamos haciendo el cambio y sí, ahí vamos. Que comentaba que eso, que yo creo que vi en algún story que colgaste que hacías mención a los miedos que se te activaron al ser madre, ¿no? Ujú, Creo sí. recordar. Bueno, a mí fue una pasada y yo cuando vi aquello dije, ostras, no, vamos a hablar de esto. Porque a mí personalmente, yo considero que era una persona, bueno, pues a esa edad, además, bueno, hasta los 30, ¿no? Pues bueno, no sé si valiente o echada para adelante, o bueno, no tenía miedo ni a la muerte, ni a morir, ni... Y incluso en el embarazo no fui consciente hasta que nació el primero y en el momento que nació se encendieron unos miedos internos que yo decía, esto no es normal, pero miedo, claro, a que a él le pudiese pasar algo, que se pudiese morir. Claro, entonces hay, no, es como, por un lado, se crea un vínculo, claro que es, igual será un vínculo de amor, pero a la vez un poco como de dependencia, ¿no? Porque es como, Ujú. esto que me da tanto en mi vida que no desaparezca, ¿no? Y a la vez que no me pasase nada a mí, claro, y eso es una presión porque no está bajo nuestro control. Entonces Así es. dije, bueno, vamos a hablar con Noé. Y luego, bueno, ya iremos, porque luego ya he preparado el texto para luego también un poco qué es lo que hemos hecho cada una o cómo hemos transitado hasta ahora, ¿no? Porque yo me doy cuenta que ese ha sido un pilar muy importante en mi vida para no quedarme con vale, es normal, ¿no? Se me han encendido unos miedos y es normal. Y lo asumo como normalidad. Yo dije, yo no puedo vivir con esto así, porque era consciente de que los niños cuando son bebés están contigo todo el tiempo. Pero claro, como sabemos, va a haber un transitario, un momento en el que ellos se van a soltar. Y yo decía, yo no quiero estar angustiada cada vez que él salga de mi vista y le pueda pasar algo, ¿no? Bueno, que incluso con una misma le puede pasar y tú estás ahí, pero bueno, yo sí tenía esta cosa de, si salía de mi visión, perdía el control. Ujú. Está... Entonces, bueno, pues luego vamos hablando un poco también de qué herramientas hemos usado cada una y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque yo en mi caso, por lo menos, ha sido una evolución potente. De fuera igual no se notará, pero dentro se nota, se nota. Sí, a ver, de todo lo que nombraste, hay varios puntos por los que fui pasando. Yo creo que la palabra control es clave y fue todo Oh, el gran aprendizaje que me llevé de todo eso. Yo sufrí todo un trastorno de ansiedad generalizado que principalmente era miedo, miedo a la muerte. Y era miedo, pasé por dos estadios, miedo a que se mueran mis hijos y miedo a que me muera yo y ellos se queden sin su mamá. Entonces pasé por todos esos momentos, esas sensaciones o esos miedos y fue feo pasarlo también. Y no era normal, al menos yo no era tan miedosa, ni me ocupaba, ni prestaba tanta atención a mi cuerpo físico. Estaba hipocondríaca de todas las sensaciones que me estaban surgiendo. Al menos a mí era todo muy físico y emocional, ¿no? En lo que tenía que ver con la ansiedad. Y la verdad es que a mí se me fue desencadenando muy de a poquito. Yo no sabía lo que era esto de la ansiedad, del miedo así. Eh, Venía de una pareja de que es bastante hipocondríaca, no al extremo, pero
de toda la vida, entonces un poco estaba en ese tema y yo no era algo con lo que me reflejaba o algo con lo que que sentía que resonaba o que era parte de mí, ¿no? Sin embargo, me pasó y a un grado que fue sumamente nocivo para mi salud, al punto de estar enloqueciendo. Pensé que estaba enloqueciendo y ahí fue cuando empecé a pedir ayuda y eso fue lo que me trajo a hoy estar hablando de todo esto. Y a conectar con todo este mundo y todas estas herramientas porque necesitaba salir de eso, necesitaba sentirme mejor. La verdad es que antes de ser mamá, para mí la maternidad es un antes y un después. Antes de ser mamá, Total. yo era muy mental, soy de leonina con ascendente en Piscis. Era muy leonina, ¿no? ¿Vos también? ¿Las dos Yo cosas? soy Leo, ascendente Piscis no, Ah, pero yo soy Leo también. Leo. Bueno, estaba muy en Leo, muy leonina, iba para adelante. Igual una leonina bastante tímida, no era la leonina súper extrovertida, y soy todavía bastante tímida. Por más que esté acá, soy tímida. Eh, y la verdad es que apagaba mucho lo que tenía que ver con el sentir, con las emociones, no me permitía, era una coraza, una piedra, un escudo constante, y yo tampoco me permitía conectar con eso. Entonces, ¿qué pasó? Vino la maternidad y de repente tuve a mi pisciana pura, digamos, yo le digo pura porque es pisciana, pisciana en su signo solar, que claramente vino a mostrarme lo que eran las emociones para que aprenda de mi ascendente, justamente a los 30 y algo, 32, cuando nació ella. Así que era una linda edad para empezar a conectar con el ascendente. Y yo ni sabía lo que era, no tenía ni idea de que había un Piscis, no sabía de astrología, no sabía nada. Y así que ella me empujó un poco a saber, a conocer, y, y ahí de repente fue como un desborde de emociones. Fue tanto el amor, tanto el miedo, tanta la preocupación, tanta la alegría, todas las emociones pero exacerbadas y de repente no las podía controlar. Esto que me pasaba, ¿no? Durante 30 años las había estado controlando y me ocupaba desde acá todo, y de repente fue como que algo me desbordaba y no lo podía manejar. Y, y era raro, ¿no? Era como, uy, ¿qué me está pasando? Estoy sintiendo. Y no lo puedo manejar, ni el amor, que por más que era algo hermoso, eh, cada vez que la veía sonreír, cada vez que la abrazaba, la felicidad cuando nació, cuando salía de una ecografía, digo, era hermoso tocar la panza, digo, todo era hermoso, pero aún así era raro, porque yo digo, ¿qué es toda esta emoción que estoy sintiendo, no? Y con la piscina ya me pasó durante esos primeros 2 años que ya empecé a prestarle mucha atención a mi cuerpo físico. De repente, mucho foco en mi cuerpo físico, que se me salían lunares y automáticamente pensaba que tenía algo grave, iba a la dermatóloga y me decía, no, tranquila. Y yo lloraba diciendo, me voy a morir y mi hija se queda sin madre. Y después pasó que nació Toti, el segundo, el Ariano, nada que ver, y ahí me terminó de desencajar. Ya en el embarazo la había pasado mucho más ansiosa. De hecho, el último tramito del embarazo pasaron un par de cosas a nivel familiar y que terminaron afectándome y a nivel también laboral. O sea, el último mes de embarazo de Delphi tuve como esa ansiedad porque hubo mucha cosa imprevista y que me generaba mucha incertidumbre respecto a la salud de Delphi, respecto a mi situación laboral, respecto a un montón de cosas. Entonces, ya de ahí fue como una ansiedad en aumento, de alguna manera. Y cuando nace Toti, a las 6 semanas, nene sano, perfecto, todos felices, vino el hermanito. A las 6 semanas de Toti tiene una hernia, estaba llorando, 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 no paraba de llorar, no era un nene que lloraba mucho, no tomaba ni teta, no quería ni tomar teta ese día, me acuerdo, y yo dije, qué raro que no quiera tomar teta, porque era un desaforado, siendo varón era, me quería teta todo el día. Y ese día no quería, y yo dije, ya pasaron un par de horas y no quiere ni comer y no para de llorar, raro. Lo fuimos a bañar y le vimos ahí hinchadito en la parte de la ingle, y salimos corriendo al médico y cuando fuimos a la médica nos dice vayan a ver al cirujano, todo en cuestión de horas, ¿no? De ser un nene que se fue a dormir perfecto, se levantó medio raro llorando, lo bañamos, de repente estaba en la pediatra, de repente estaba en un hospital en Capital con un cirujano que ni conocía, el cirujano acomodándole, porque era que el intestino se le salía por el agujerito, y, y ahí el nene se calmó y de eso de repente había una operación.
el nene con 6 semanas, sumamente sano, y en una cuestión de 5 horas la vida me estaba cambiando y estaban operando casi a mi nene. El nene lo operaron a las 48 horas más o menos, que por suerte fue lo más rápido posible, porque iba a ser un poco más largo el tema. Salió todo bien, pero era muy chiquitito. Esos días la pasé con, obviamente como cualquier madre, asustándose y con miedo y rezando y apoyándose un poco en la fe y en la gente que quiere. Y después de eso, chao, fue como, claro, porque ese fue como la máxima expresión de lo que no controlo. O sea, uno de mis hijos estaba con una posibilidad de que podía morirse, o le podía pasar algo, podía estar en peligro, como no, digamos, tenía tantas chances de que esté todo bien como de que no. Y ahí fue como, listo, no controlo nada. Y para mí, saber eso fue terrible, fue como entrar en pánico absoluto, y desde ahí entré en un cuadro de ansiedad bastante grande, y en donde justamente el miedo pasaba más por morirme yo, y también que le pase algo a ellos, pero de repente es como que focalicé todo en que yo tenía síntomas, en tenía dolor de pecho, en que tenía todas estas enfermedades más nerviosas, porque sentía que se me dormía el brazo, y claro, yo estaba tomando mate, y ahora tomo mate de coco porque no puedo tomar mate, pero algo me cambió también con el embarazo, y de repente era muy sensible a la mateína, a la cafeína, a todo lo que tuviese cafeína. Me daba taquicardia, me aceleraba, entonces el brazo se ponía raro, era como una sensación extraña. Y empecé así, con síntomas que dije, me estoy volviendo loca, y nadie entendía, ataque de pánico, no me quería quedar sola en casa, salía y empezaba a transpirar, me mareaba, bueno, así de todo, lloraba, decía por favor que vuelva el papá de los chicos, o sea, mi pareja. Y así fue que salí a pedir ayuda, pero a la vez estaba amamantando, entonces no quería que me mediquen, que ir a un psiquiatra. Entonces, bueno, terminé dando con una psicóloga que quiero mucho, que era mamá del jardín, que me ayudó, me sacó un poco de ese pozo. Y en el medio de todo eso me mudé acá donde estoy ahora, me mudé como de la ciudad, de un departamento, acá, que es una casa con jardín, ¿no? En las afueras, digamos, el Gran Buenos Aires sería, alrededor de la ciudad. Y es mucho más tranquilo, y empecé a conectar con la naturaleza, y justo me hice amiga de una amiga que trabajaba con Reiki, y a la vez había yoga, y a la vez había esto, y así me fui conectando, que la de yoga me recomendó tal cosa, y ahí empecé a conectar con todo este mundo, y principalmente cuando conecté con los ángeles, con las cartas, con canalización, fue que de repente me di cuenta que había salido, ¿no? Como que, uy, ya estoy bien, y no significa que haya desaparecido totalmente, porque para mí es algo que va quedando, pero sí Pero es como que aprendo igual cambia el foco y la intensidad, ¿no? totalmente, totalmente, o sea, pero también uno aprende de esas cosas. A ver, yo me daba cuenta de que las 1000 veces que me asustaba porque veía en un estudio que me había bajado la glucemia y yo ya era un mundo, no sé, o que me había subido o algo de eso, digo, veía algo raro y un número medio extraño, y ya me asustaba, buscaba en Google y era lo peor que podía buscar, y buscaba que tenía fasciculaciones acá, que se me movían los músculos de la cara, se me movía el párpado, y fue como, y que es súper común, y que fui a médicos, todos me dijeron es nervioso, pero claro, se me movía el párpado y yo ya era que tengo algo en la cabeza, o que, bueno, nada, para mí era todo drama. Y era dentro de lo habitual. Después entré a grupos de ansiedad, entré a todo, porque yo cuando me pasa algo, me meto algo, es como que me meto de lleno, ¿no? Entonces estaba en un montón de grupos de ansiedad y todo, y veía que lo que a mí me pasaba era común, no era algo que era raro. Entonces ahí me fui como calmando, porque vi que había un montón de personas que todavía estaban vivas y que le había pasado lo mismo que me pasaba a mí, y que estaban con ansiedad justamente y trabajando este proceso, ¿no? Entonces eso me calmaba, el recordar que había ido al médico y que no tenía que buscar en Google, porque si buscaba en Google obviamente que me iba a asustar, eh, y saber que siempre que iba al médico después era menos grave de lo que yo me había hecho en mi cabeza, eso también me ayudaba, como a partir de la experiencia fui como recordando esa experiencia para decir, no caigas, no en eso. Y hoy por hoy no es que no haya momentos, ya no le tengo ese miedo a la muerte, también comprendí como qué es lo que verdaderamente somos, en ese momento no lo tenía, esta noción de lo que es verdaderamente la muerte, de que somos alma que va como reencarnando y que va teniendo distintas vidas, no tenía toda esa noción, no estaba en todo esto espiritual, entonces tuve todo un proceso y conexión y conocimiento también de lo que somos realmente, entonces
le doy como otro valor a la muerte, otro valor al nacimiento, y creo que eso me ayudó muchísimo. Y me ayudó mucho también el entender que no controlo nada. Me costó mucho tiempo aceptarlo, pero me intento todos los días, ¿no? De entender esto, de que en realidad no controlamos nada. Y esto me lo dijo la psicóloga un día y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que no controlo nada? Y ella me dice, no, yo también lo aprendí y vas a entender que no controlamos nada. Y dije, tienes razón. Y a mí eso siempre me queda y digo, no, ¿cuánto está a mi alcance? ¿Cuánto verdaderamente puedo hacer? No controlamos nada. Y desde ese lugar fue como que fui relajando y al conectar con los ángeles y todo eso fui como elevando un poco la vibración y cuando me di cuenta ella estaba haciendo lo que quería, disfrutando y le había perdido el miedo. Había vuelto a ser yo, ¿no? No era, a ver, digo, había vuelto a ser yo, no, porque toda la ansiedad justamente me transformó para que no siga siendo la misma. En algún punto es como que volví a ser yo la niña, y por otro lado, al menos estoy en ese proceso, ¿no? No todavía el 100%. Y por otro lado fue el volver a sentirme bien, porque antes de esto yo no me sentía mal, yo me sentía bien. Solo que había cosas que no había trabajado y no había observado que terminaban después explotando a través de ese proceso de ansiedad. Pero la verdad es que todo ese miedo que tuve, si bien fue horrible cuando lo sentí, porque es horrible, porque uno no lo puede manejar en ese momento, eh, creo que fue un gran mensajero, digamos. No estaría hablando con vos si yo no hubiese pasado por todo eso. Y Yo, yo disfruto de esto también, disfruto de esto y agradezco, porque esto es lo que yo buscaba y sin embargo desde el lugar en el que yo estaba no iba a dar con esto, ah, ¿no? Entonces, eh, esto me llevó a descubrir toda esta parte que yo desconocía y no contemplaba como posibilidad para mí, sin embargo es la que más disfruto de todo lo que hice en mi vida. Así que termino agradeciendo a ese proceso, que si bien en ese momento fue horrible, sé que valió el trabajo y el sufrimiento, por decirlo de alguna manera, porque sufrí en, bastante. en mi caso, claro, ya has comentado, yo también era, cuando nació el primero, porque igual el mayor crack que se hace, el mayor crack interno, yo como digo, es como si tuvieses un interruptor en off y se pone en off, en on, ¿no? Es como, ¡fua! En cuanto nació era como, ¿qué ha pasado? En mi caso, además, lo que comentabas del control es que ya empezamos con una cesárea, ¿no? Tú piensas que vas a tener un parto natural y tal, y llegas y ya empiezas a ver cosas raras, es que no se mueve mucho el niño, o sea, ya en el vientre, claro, y es como, ¿cómo que no se mueve el niño? Ya empiezan a generarse unos miedos y ya al final era como, no, vamos a hacer cesárea porque no sabemos si el niño va a aguantar un parto natural. Y claro, te dicen eso y claro, ahí se enciende el miedo a perder al niño y todavía ni había nacido, pero era como ya, ahí ya te ves en la primera decir, sacar, o sea, ya es como, por un lado es como tu vida deja de depender de todo, es como sacarle, pero también esos miedos, ¿no? Del riesgo a que ya no esté. Y para mí era una pasada porque, claro, yo soy muy consciente de que lo que yo creía de la vida es que nacemos, vivimos y morimos y no hay nada más. Y además yo vengo de una carrera científica, yo estudié, soy licenciada en biología, estudié biología. Entonces era, si no lo veo, no lo creo. Claro, tú no puedes ver más allá del velo. Una vez de que trasciendes en este plano, yo por lo menos, hay quien sí, yo no puedo ver. Ahora sé que están por ahí, te puedes comunicar, pero no puedo ver. Entonces, en aquel entonces, teniendo este patrón, cuando nació, era como, no puede ser, no puede, o sea, era como, no podía sostener ese te mueres y ya. Porque era como, si se muere él o me muero yo, se rompe esto. Y era algo que en mi cabeza era como, no puede ser, no puede ser. Y es verdad que al principio como estás muy pendiente y todo el tiempo con él y luego nació el segundo y yo creo que hasta que el segundo tuvo 3 años sí que empecé como a leer mucho. Pero yo creo que parto de empezar como a leer, ¿no? Como empezar a buscar alternativas y empezar a leer. Y luego ya de los primeros cursos más potentes que hice así de crecimiento personal fue de cambio de creencias. Claro, allá era como, es que no puede, no, yo era consciente que esto no puede ser así como yo lo tengo estructurado en la cabeza. No puede ser porque no podría vivir
con eso, no puedo seguir viviendo, ¿no? Entonces, en mi caso sí fue eso, pues empezar, además ya empiezas pues, un poco como una loca, y un curso, y luego otro. Y una cosa me ha llevado a la otra, y es verdad que empezar a trabajar su consciente y creencias. Luego ya llegaron las energías. Claro, el abrir el campo de las energías ya era como, a ver, espera, ¿cómo? ¿Soy capaz de mover? O sea, hay algo más que mi cuerpo físico, hay energía, puedo mover. Si yo hago algo, empiezo a sentir a otra persona sin que le esté tocando, sin que tenga una radiografía. O sea, soy capaz de sentir, ¿no? En qué parte del cuerpo le puede estar afectando algo. Claro, eso en mi cabeza hizo abrir. Y claro, ahí ya, luego ya empiezas a canalizar mensajes, luego eso han llegado, bueno, ángeles, lo mismo un poco, ¿no? Ángeles, oráculos, y bueno, poder comunicarte con seres que, esto ya es como la última fase, ¿no? Poder comunicarte con seres del otro lado, que ya es como, a ver, yo ya no puedo negar lo evidente, yo no soy capaz de ver, pero este año ha sido muy curioso, mi abuela murió el 11 del 2 del 2022 y yo había canalizado un mensaje de su alma el 11 del 2 del 2021. Es que, claro, se dan unas fechas, unas sincronías, unas cosas que dices, no puede ser. O sea, es como, ya, yo no puedo negar de que hay un más allá, ¿no? De que te mueres y sigue. Y esto, el hacer este cambio de creencias dentro de mí, ya ha hecho que afloje ya con todo, ¿no? Y dices, vale, ya no es tanta tensión. A ver, si luego al final, si te pones como a pensar, ¿no? Y entras ahí en, ¿y si no estuviesen? Ostras, pues sí, se genera una ansiedad, pero bueno, en principio, ¿no? El cambiar esta creencia de que la muerte no es el final de algo, sino que es un pasar a otro plano en el que además a veces están como más cerca que en el plano físico, dices, bueno, pues ya me da un poco el... Y a veces incluso a ellos también es en plan, bueno, si nos pasase algo, bueno, que sepáis que estamos del otro lado, ¿no? Al final, para ellos también, dices, bueno, porque no sabemos. O sea, lo que dices, ahí perdemos el control, no sabemos cuándo llegamos y cuándo nos vamos. O yo no, por lo menos sabrá quién sí. Yo no. Y al final dices, bueno, pues vamos a ir viviendo la vida. Y esto es lo que en mi caso, por lo menos, hizo el que aflojase o que ese miedo ya no sea tan terrible, porque era terrible, era un horror. Entonces ahí vamos, en este proceso. Es un proceso, absolutamente. A ver, a mí me lleva años y es el día de hoy que todavía a veces como que lidio con eso y digo, pará, no, no desesperes, no esto. Hoy estoy muchísimo mejor y ese proceso fue de meses o de años, diría, de años. Sí, de años porque fue con el nacimiento de la gorda hasta que siguió el nene. Que también a mí me pasó lo de la cesárea, pero yo ya sabía que iba a tener cesárea, pero la programamos para un jueves, porque ella estaba sentadita, pero la programamos para un jueves y rompí bolsa en el domingo. Entonces era todo, digo, ni siquiera iba a ser ariana y terminó siendo pisciana. Pero igual a mí me gustaba eso. Es que empezamos a perder el control desde el parto, que creemos, nos dan una fecha y creemos que van a hacer ahí. Ella No, no, el mío eligió, el ella primero, eligió. 11 días más tarde, claro, el otro 2 días antes, y es como, pues llega cuando tienen que llegar, ¿no? Y ahí es lo primero, la maternidad que te hace decir, no está bajo tu control, no puedes hacer tú nada. Totalmente, totalmente. Y todo después en la maternidad, porque más allá de que le pase algo, no, digamos, no podés organizar absolutamente nada, porque organizás que venga gente y capaz que el nene le duele la panza, o está con vómitos, está con cólicos, o tiene fiebre, o se despierta, no sabes cuánto va a dormir, cuánto se va a despertar, se despierta cuando se le Es verdad. antoja, hace caca cuando se le antoja, tiene hambre. Digo, uno va organizando y teniendo una rutina, pero hay cosas que te van sorprendiendo en el día a día y es así, no sabes cómo va a ser en cuanto a su temperamento, en cuanto a su personalidad. Más o menos sabes por el signo, un poquito, pero no tenés ni idea hasta que no empieza a ser, digamos, no sabes si va a ser sensible, si va a ser enojón, si va a ser muy eléctrico, muy enérgico, no tenés idea. Entonces te das cuenta de que no puedes controlar, que está totalmente fuera de tu escape, porque es otro ser. El tema es que uno lo ama tanto y lo ve como que lo llevó adentro y lo lleva como una prolongación de nuestro propio ser y entonces es difícil. Eh, pero yo creo que hay un montón de herramientas, desde obviamente la terapia tradicional, con un psicólogo, con un psiquiatra, de la manera en que sea. Creo que el punto uno, número uno, al menos de lo que para mí fue clave y que a mí me costó un montón, es el tema de pedir ayuda. Sí. Pedir ayuda es clave.
Y al menos a mí lo que me pasó es que la gente que estaba en mi entorno no tenía idea de lo que era un ataque de pánico, de lo que era ansiedad. Entonces subestimaban mucho. Yo la estaba pasando muy mal. Yo no era tampoco de compartir demasiado, y lo poco que compartía, porque pensé que me estaba volviendo loca, dije, acá me van a internar y me van a sacar a los chicos, y ya era, todo era así, todo era dramático de película. Pero realmente yo sentía, no era yo, o sea, sentía que no estaba pudiendo controlar esa cabeza, que no estaba pudiendo controlar mi cuerpo, que no estaba pudiendo controlar mis emociones, y de alguna manera todo se me había descontrolado de una manera que dije, estoy enloqueciendo. Y lo poco que contaba amigos o familia, muchas veces también lo subestimaban, ¿no? Como Sí. decían, bueno, pero ¿por qué tenés miedo de quedarte sola? ¿O por qué no te vas a morir, no? Y otra vez vas al médico, otra vez vas al médico. Y yo iba a todos los médicos que se les puedan ocurrir para descartar el temblor de párpados. Iba al cardiólogo, iba, no me pregunten ni por qué, pero chequeaba todo, iba al clínico, iba al oftalmólogo, iba a todos, al neurólogo. Y hasta que, y encima, estando en eso, vibrando así bajo, yo daba también con profesionales que tampoco me ayudaban demasiado. O sea, sí, me decían, no, no tenés nada, que era real, no era algo orgánico, que estuviese de fondo, ni tampoco nada de lo que yo había imaginado. Pero no eran contenedores, no eran, eran como muy fríos, muy, no, a ver, ¿por qué venís? Por un temblor de párpados, no sé, por este lunar que es rojo y que es re común y que ni siquiera hay que sacarlo, para esto viniste, viste, como diciendo, no me hagas perder el tiempo. Y todos los que me trataban así, yo decía, qué horror, ¿no? Y encima me enojaba con la medicina en ese momento porque digo, cero contención. Yo estudié medicina unos años, los primeros años de medicina de la carrera, y después dejé justamente porque me enojé un poco con la medicina. Sentía que era un negocio, sentía que los médicos se estaban perdiendo gran parte de esta parte integral, digamos, del ser humano. Porque veía, yo estuve como voluntaria, como docente, o sea, en un montón de aristas de la medicina, no es que fui y tomé clases nada más. Y estuve en un hospital y vi cómo era y me enojaba, ¿no? Porque digo, este hombre viene llorando con una infección urinaria. Entonces, ¿por qué le das solamente un antibiótico? Y también después entendí qué es el mecanismo, que estás en una guardia, que estás corriendo, que no podés abrazar a cada persona que viene y contenerla, ni sos psicólogo, ni para escucharlo. Lo fui entendiendo, pero en ese momento había cosas que me hacían mucho ruido de la medicina. Después conocí un montón de médicos y profesionales de la ciencia y demás que son abiertos a todo esto y tienen una visión como más integral, más cálida también, más humana, más real, me parece que es mucho más beneficiosa para todos. Así que los hay, y de hecho mi hijo lo salvó la medicina alopática, a mi papá lo salvó la medicina alopática, tuvo algo después también. Entonces digo, yo le debo también la vida de mi hijo y de mi padre. Entonces, entiendo que existe, entiendo que es necesaria, entiendo que por eso está lo complementario a la medicina alopática. Yo voy al médico, llevo a mis hijos al médico, o sea, no es que... Y pude reconciliarme hoy. Y he descubierto un montón de médicos, como te digo, que tienen todo este enfoque y que me parece que van a ser cada vez más. Y tengo un montón de alumnos también que conectan con todo esto y a mí me parece súper maravilloso. Me pongo feliz cuando vienen médicos porque digo, qué Sí. lindo que siendo médico te abras a todo esto, ¿no? O biólogo o lo que sea. Porque también nos enriquecemos, ¿no? Desde el aporte de la parte orgánica, biológica o científica, y ellos se enriquecen de esta parte y contemplan, y son médicos que son mágicos. Para mí, de hecho creo que debería haber seguido medicina y después conectar con todo esto, pero yo no conocía todo esto, solamente me hacían ruido los remedios, me hacía ruido cómo se trataba a las personas, me hacía ruido que eras el de la diabetes, el del dedo quebrado y el de, no sé, el bíceps, no sé qué. Sí, se Entonces pierde era un poco así, de sos, humanidad. sos apendicitis, no sos Olato o Noé, ¿no? Sos, pero también es un mecanismo de defensa, un mecanismo de distancia, porque es difícil, también es re difícil estar todo el día viendo gente que se te muere delante tuyo y que no pudiste salvar, gente que viene mal, gente que sabes que le tenés que decir algo feo. Es feo, es duro, entonces es un mecanismo como de defensa, de distancia, de poner una de frialdad, por decirlo de alguna manera, para no involucrarse también con lo que uno está. Entonces, el apendicitis no es un humano, es el apéndice que está hecho bolsa y lo tenemos que operar. Entonces es más fácil verlos de ese lugar que ver que hay una persona que del otro lado tiene una vida, que dejó un trabajo, que tiene unos hijos esperándolos, que no saben si se muere, que no.
porque eso pesa. Entonces yo eso lo entendí que Mm, es un mecanismo y que es necesario y que te va llevando la misma, porque a mí me pasó, yo estaba, cuando era ayudante de anatomía y demás, disecábamos brazos, sacaba cuerpos del formol y vos perdías noción de que eran cadáveres, de que habían sido personas, ¿no? Y nosotros sacábamos piernas, sacábamos cabezas, sacábamos todo y estábamos hablando, tomando mate, así como estoy tomando mate al lado del cadáver. Y hasta he cortado brazos en pedacitos, y lo he hecho. Y uno pierde, o sea, me dejó cierta frialdad con respecto a eso ujú. también. Y ni terminé la carrera, así que si trabajo de eso y termino la carrera, obviamente que hay un mecanismo que se te activa inevitablemente. Así que eso lo fui entendiendo, pero creo que eso también está cambiando. Hay muchos médicos que por suerte están como abriéndose a todo esto y creo que todo es necesario. Todo es necesario, tanto la medicina alopática como toda la medicina complementaria, que es súper amplia y está siendo cada vez más amplia y cada vez más aparecen más cosas. A mí en lo particular, ya te digo, mi hijo se salvó gracias a eso, mi papá se salvó gracias a la medicina alopática y yo me salvé gracias a toda la medicina complementaria y justamente en la alopática no encontré nada que me ayudase. Pero bueno, mi caso era como muy emocional y Sí. mental. Eh, Mm, Así que creo que se puede salir de todo, de cualquier proceso de ansiedad, de depresión y demás, que es como los grandes males de esta época. El miedo es el gran mal de esta época, el miedo total. a todo, y no hace falta ser madre, digamos, tenemos miedo por un montón de cosas que no hace falta ni nombrar, pero el miedo es lo que nos pierde. Entonces, en ese momento hay que tener como la sabiduría o el mirarse desde afuera y decir, a ver, que esto me está bajando vibracionalmente, lo que empiezo a traer es horrible, como yo les digo, daba con profesionales horribles, daba con gente que me miraba como si estuviese loca y me sentía cada vez más hundida, ¿no? Entraba cada vez más miedo, más paranoia, más pánico, ataque de pánico todos los días a la misma hora y era horrible, horrible. Y sentía que estaba totalmente sola y que nadie comprendía. Entonces nos metemos en eso y cuando estamos en eso es difícil como de sacarnos de eso. Pero tenemos que hacer el ejercicio como de mirarnos de afuera y decir, a ver, el único que se va a sacar soy yo. No va a venir nadie a sacarme si no me saco yo. Entonces, pedir ayuda eh, para que nos guíe, para que nos oriente, para que nos diga, para que le ponga nombre también a lo que tenemos. Para mí fue muy importante que alguien me diga, a ver, lo tuyo se llama trastorno de ansiedad generalizada. Fue como, ¡ah! Existo, no Es estoy viviendo. general, es Y hay general. tantos encima, claro, encima general. Medio trastornada, un trastornito, güey. Una más que le pase, no pasa nada. Pero no, era cuando fui a investigar, obviamente llegué a casa, puse Google, porque era como una entrevista de admisión cuando me lo dijeron, y después vi con otra psicóloga, porque esa psicóloga encima me atendían 2 meses, yo digo, yo me estoy muriendo de la locura ahora, ¿cómo 2 meses voy a esperar? Tengo niños, ¿no? Y lo que me pasaba era eso, que yo tenía 2 nenes muy chiquitos, y yo tenía que estar todo el día con ellos, y digo, yo les estoy dejando esto, todo este miedo. De hecho, hoy ellos, por Sí. ejemplo, les cuesta entrar al colegio, y yo ayer me pensaba, mira qué casual, digo, yo me preguntaba, digo, ¿de dónde viene este miedo? Y yo digo, si yo tuve tanto miedo cuando ellos eran chiquitos, ¿no? A que ellos les pase algo, a que yo se vaya a mi pareja y que yo me quedara sola y no poder con ellos, a yo morirme, bueno, todo esto, digo, ¿cómo ellos no van a tener miedo en las grandes separaciones de su vida también, ¿no? Nada, hay que trabajarlo porque eso ya quedó como grabado, hay que reprogramarlo. Pero realmente creo que se puede salir, no hay que castigarse, es más normal de lo que pensamos, es Mm, más normal y yo cada vez que hablo, y yo no entré en todo lo que es como la depresión postparto, que es terrible también. Conozco a mujeres, no amigas, pero mujeres que lo han pasado y es muy feo también. Y son cosas de las que no se habla y la que también te tratan como loca y es Lo que pasa feo. que has dicho, ay, no es, claro, es normal, pero dentro de que es normal, por ejemplo, yo asumí que no era natural. O sea, porque claro, también Obvio. Yo socialmente, cuando digo normal es que es algo que pasa más de lo que pensamos. eso es, No es pero sano ni natural en eso nosotros. es, ¿Sí? normalmente en sociedad o hablas o compartes, y yo, claro, yo además, como soy muy de compartir todo,
pues igual compartes, ay, pero es normal, ¿no? Otras que también han sido madres, pues sigues viviendo con ese miedo. Y yo decía, ostras, yo no estoy dispuesta. Entonces, claro, ahí también una tiene que ser consciente y decir, vale, en general, socialmente te van a decir que es un miedo normal que se te activa. Luego en una está el decir, vale, pero yo no quiero vivir con esto. Entonces es lo que tú comentabas, nadie va a venir a sacarte de ahí. Tienes que asumir tú eso y decir, vale, yo no quiero seguir viviendo así. Entonces me tengo que poner yo las pilas y decir, venga, pues busco aquí o busco allí o cada uno con lo que pueda, ¿no? Dices, pues a mí, por ejemplo, lo mío igual era como, no fue tan fuerte, igual yo siempre he sido como más de expresar y de sacar todo para afuera, entonces lo mío, yo era consciente de que era un miedo desde ese patrón, ¿no? Era un miedo de que no asumía la muerte como un final, era como, hizo algo dentro de mí, hacía como cortocircuito dentro, ¿no? Era como, no puede ser morirse y punto, ¿no? Esto, entonces, eso hizo que fuese a través de libros y luego cursos y demás, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, no me hizo falta, pues, coger un psiquiatra, un psicólogo, tal. Pero al final es cada una ver dónde está y, eso y no asumir como, vale, pues pasa esto, es lo más normal del mundo y sigo, pues si una asume que sí, quiere seguir así, sí, pero si una dice yo no quiero continuar con este camino, tiene que buscar, porque es lo que compartías tú, ¿no? Que muchas veces compartes en el entorno y dices, bueno, tampoco es para tanto, va, chica, tranquila, ¿no? Tranquila, relájate y ya está. Y dices, ya, pero es que la que Es está yo porque por estás mi mente, durmiendo poco, es porque estás cansada. claro, y tú estás tú con tu mente, y claro, y la mente va a 200 por hora y te está ahí machacando todo el tiempo. Entonces, claro, al final dices, tienes que trabajar con eso para que vaya bajando un poquito y luego ya ir pues como encajando las demás piezas, ¿no? Pero sí, dentro de la normalidad no es natural. Y yo creo que en parte, y lo que decías un poco con la medicina también, yo creo que es porque también hemos desnaturalizado la muerte, de alguna forma, ¿no? De alguna forma hemos dicho que, o sea, parece que tenemos el control de la vida, podemos controlar cuándo morir, ¿no? Con el tema de la medicina también de alguna forma es como, tienes algo y bueno, no, pues medicación. Y estas máquinas y tal, dices, ya, pero es que la muerte es parte inseparable de la vida, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Entonces, de alguna forma, creemos que podemos controlar la muerte, que podemos mantenernos en vida hasta los 90 y pico, y claro, igual como alma no es así. Y como alma, tu destino es morir con 40 y pico o con... Y claro, ahí es que es... Y a veces pienso que eso, que la muerte también de alguna forma hemos sacado de ese patrón de natural, de algo natural que es parte de la vida que no podemos controlar y que tenemos que vivir con eso, ¿no? Y que a veces eso además nos hace no vivir el día a día. Y de, ostras, que hoy estoy, pero yo no sé si mañana voy a estar o no voy a estar, ¿no? Y vivimos todos pensando que va, no, ya cogeré 90 años, pues igual no. Sí, Por aquí, ese Noé, por aquí tenemos, igual le puedes aportar. Hay un comentario que he frenado, luego tendré, que dice, Andy, dice, soy muy intuitiva y quedé muy impresionada con el vacío que sentí el momento que mi hija dejó mi cuerpo. A ella también le pasa que nadie le comprendió cuando decía. Claro, es que yo creo que hay movidas internas muy potentes que a veces cuando las sacamos fuera, y igual hay un punto también que es como la otra persona que está tampoco sabe o no decirte o no puede sostener lo que a ti te está pasando también. A ver, hay un montón de cosas que pasan. He escuchado esto que dijo esa chica, lo he escuchado. La que quería parto natural y tiene cesárea y después se queda con culpa o con una frustración. O la que vive un parto bravo, que después tiene miedo porque fue muy largo, porque tuvieron que terminar en cesárea. Bueno, que fue duro, que sufrió, que el nene terminó. La del nene que queda en la incubadora durante quizás un mes, 2 meses. Eso es terrible, es doloroso, ¿no? Eh, no sé, hay muchas experiencias, digamos, durante el embarazo también, muchos sustos, muchas cosas que Muchos. pueden pasar. La que no puede amamantar se siente también Oh, incapaz porque no pudo amamantar y quería, ¿no? Hay gente que ni quiere, pero digo, la que quería y no pudo. Y hay como muchas cosas que se pueden hablar en torno al embarazo y en torno a la maternidad y a esos primeros años, puntualmente el primer año, los primeros meses, que, que es un montón de cosas las que vivimos, ¿no? Como uno se pone ahí frente a frente con uno mismo y es la verdadera prueba de vida, decir, bueno, a ver, ¿qué, estás listo? ¿No estás listo? ¿Te haces cargo de otra persona? Y te ves ahí con todos tus miedos, con todas tus ansiedades, con todas tus angustias,
y en donde tenés que poder, vos y vos con vos. Yo me acuerdo el día también que nos fuimos a casa la primera vez, esa fue terrible, me agarró un miedo. Cuando nos fuimos yo estaba feliz en la clínica, me daban la comida, me atendían y mi pareja me decía, ay, pero ya podríamos irnos. Claro, porque yo estaba como una reina, me traían, por más que estaba, aparte estaba con el dolor de la cesárea y me atendían, no tenía que levantarme, caminar ni nada. Y la bebé estaba cuidada, ¿no? Y ya tenía esa sensación. La bebé estaba cuidada porque cualquier cosa tenía una enfermera en 2 minutos, ¿no? Entonces yo ya Rápido, tenía ese rápido. pensamiento. Claro, pero ya, ahora me estoy dando cuenta, yo ya tenía ese pensamiento. Y dije, me da inseguridad, porque si le pasa algo, si se ahoga cuando toma teta, si esto, si lo otro. Digo, y cuando llegué a casa fue como, "Ah, ¿y ahora qué hacemos con esto?". Igual eso le pasa a la mayoría. Digo, tengo un bebé, ¿no? Es como el cambio El de libro de decir, instrucciones, qué ¿dónde está el libro de responsabilidad. instrucciones? Claro, ¿qué hago con esto, no? Pero bueno, eso es parte de lo que suele pasarnos a todos, principalmente con el primero, que es todo nuevo, es la primera vez que hay un bebé en casa y nos estamos como descubriendo y adaptando también. Eso es parte, ¿no? De esto. Pero la verdad es que pueden surgir muchísimos miedos y muchísimas cosas a trabajar a lo largo del embarazo y a lo largo del parto y a lo largo de esos primeros meses de vida de ese bebé que está bueno darle su lugar, está bueno pedir ayuda, está bueno ser consciente de eso, ¿no? Porque a veces es como esto, no, bueno, ya se me va a pasar, ya se me va a pasar y se empieza como me pasó a mí, y se empieza a hacer una bola de la que termina en ese trastorno de ansiedad y termino pidiendo ayuda a un psiquiatra y decir, ayúdenme porque no sé qué hacer con esto. Y llegué al punto de decir, medicame. ¿De qué manera me podés medicar? Porque yo estoy tomando, dando leche, o sea, estoy amamantando, entonces decime de qué manera, pero algo que me pueda hacer. Y ella me decía, bueno, podemos trabajar con flores de Bach, porque di con una psiquiatra que ya estaba en todo esto. Muy bueno. Bueno, y ahí terminé dando con mi psicóloga, porque al final no. Y ella decía que no era necesario realmente que yo me medique, pero yo estaba en ese punto, o sea, decir, medicame porque quiero cortar con esto, es como, basta, Ya. quiero frenar la mente de, no puedo más, no puedo más con este pensamiento. Así que nada, sé que cuando pedimos ayuda, la ayuda llega y, y sé que darle nombre también es muy importante, encuadrar dentro de algo, porque uno se siente parte también, siente que no es único y loco en el mundo y que está pasando también a otras personas. Y eso también nos ayuda como a saber que otras personas salieron de eso, nos ayuda a predecir un poquito cómo va a ir siguiendo. Entonces, creo que no queda otra que abrirse, ¿no? Y uno de, al menos mis grandes aprendizajes fue ese justamente. Yo era sumamente cerrada, estaba como en mi búnker y no compartía ni sentir, ni yo conectaba con mi sentir. Y de repente tuve que empezar a hablar de eso, porque no me quedaba otra, porque dije, a ver, hay algo que yo conmigo misma me estoy volviendo loca en el diálogo. A mí Entonces, esto, es esto que tú dices al final, muchas veces no nos damos cuenta, pero a mí a veces, ahora me suele pasar que, pues por vivencias que no son tan intensas, pero me doy cuenta que igual tengo algo en la cabeza rara, incluso mandarle a alguien un audio, ¿no? De WhatsApp o lo que sea, alguna amiga o así, oye, pues ando con esto en la cabeza, tal, sacarlo fuera, ya me sirve un montón. A veces me doy cuenta que, ostras, llevo 5 días como súper mal, súper triste, súper emocional, para arriba y para abajo, y de repente soltar ese pensamiento, eso que te está rondando en la cabeza, hacia afuera, o bien, que a veces puede ser por escrito, pero es que yo al final me doy cuenta que soy muy, muy de audios, ¿no? Y entonces soltar. Es como que saco fuera, le mando a una amiga y muchas veces le mandas esperando una respuesta, pero a veces te das cuenta que digo, solo el mandar ya me ha servido, aunque no venga una respuesta de parte de ella, ¿no? Es como, he sacado de aquí, porque si no es verdad que es como un rumor interno, está ahí el pensamiento, dale que te pego, venga vueltas, y como retroalimentándose todo el tiempo. Y en mi caso, pero claro, esto me doy cuenta ahora. Ahora es como a veces que le voy a... Además, amigas que saben que todos estos pensamientos van a sostener, que no sea una contestación de, tranquila mujer, no pienses esas cosas. Y ya me puedes decir que no piense, que el pensamiento va a seguir dando vueltas, ¿no? Entonces, en mi caso, me suele ir bien soltar así como para afuera. Hay luego así, yo por lo menos sé, claro, los míos ya son grandes. Yo ahora ya, el mayor va a hacer 14, nosotros ya estamos en otra fase, ya preadolescencia. Y el otro 11, ya tengo dos
chicarrones en casa que dices, ¿dónde están esos bebés? A ver, ¿dónde se han quedado? Pero sí que muchas veces yo soy consciente de que cuando venimos madres, llegamos como lo que tú decías, ¿no? Nosotras las dos hemos llegado a ser madres muy mental, como llego de haber vivido muy mentalmente. Y claro, llegas y te traen un ser o te llega un ser que es pura intuición. Es pura intuición. Entonces, claro, muchas veces yo, a veces, dices, ostras, déjate guiar por el niño, porque entra en ay, no debería de pedir teta ahora, ay, ahora debería estar durmiendo y no duerme suficiente, y no, está descansado, come, caga y mea. Pues ya está, porque al final es intuición y lo que necesita va a pedir. Lo que pasa es que cuando entra nuestra mente a analizar lo que se está haciendo y no entran los patrones que nos han establecido o que creemos que tienen que ser, es cuando empezamos a hacer ya y a marear un poco a esos bebés que van llegando. Entonces, bueno, por si a alguien le sirve que son por intuición, que miren más lo que el niño necesita que lo que la mente nos está diciendo. Yo creo que eso es para todo igual. A ver, yo esto desde mi mente, estar hablando con vos de esto, por ejemplo, desde mi mente era imposible y ni se me hubiese cruzado por la mente. O sea, y sin embargo lo re disfruto y todo lo que hago ahora lo disfruto y para mí era imposible estar hablando de ángeles y cosas, ni se me cruzó por la mente crear eso. Y sin embargo está sucediendo y lo re disfruto. Entonces digo, desde la mente nunca hubiese llegado a esto. Y hubiese seguido frustrada buscando cosas que nunca me hacían feliz o que nunca me hacían sentir útil ni nada de eso. Entonces, creo que para todo es aplicable ir desde la intuición y dejarse llevar y un poco dejarse guiar y no frustrarse con esos no y no frustrarse con el no control y es fácil decirlo, no es tan fácil después en la práctica, el día a día todavía lo sigo aprendiendo muchas veces ya me sirvió haberlo aprendido para saltar más rápido, o sea, lo que pasa es que muchas veces entro en eso pero ya lo desactivo rápido, ¿no? Lo desactivo antes, ya no tuve ataque de pánico, no toco madera, digo, ya no, pero algún día puedo estar un poco más nerviosa o algo y ya me empiezo a detectar y lo desactivo o tengo mis herramientas. Me hago reiki, pido a mis angelitos, o pido ayuda, o hablo con mi psicóloga, o me pongo lavanda, o me limpio, me sahumo, medito. Digo, tengo herramientas, voy con las plantas. Entonces, el hacerme herramientas fue eso, básicamente me da también material como para desactivar y ya lo reconozco, cuando viene, cómo es, sé qué decirme a mí misma para bajarme y cortar con el pensamiento que empieza a hacer círculo vicioso. Pero bueno, eso fue después de años de atravesarlo y años de también de dar con maneras de ir como saliendo de eso. No queda otra que atravesarlo, creo yo, no es mágico, no hay nada milagroso tampoco. Creo que hay que ir probando y Ni no todas las mágico, herramientas, ni ni mágico, fácil. ni Ni fácil. fácil. O sea, luego al tiempo dices, ostras, qué bien me encuentro, pues yo ahora me doy cuenta, y a veces digo, si es que yo antes tenía un tsunami mental, y ahora es como, bueno, a ver, la mente sigue estando ahí, tiene su rumbo, pero mucho más tranquila, ¿no? No es como antes. Pero claro, el transitar el camino no es fácil, porque a veces te tienes, aparte de los miedos que se han encendido, te tienes que enfrentar a otros miedos, y a veces tienes que hacer, depende para qué trabajos, tienes que hacer miradas para atrás. Y duele, que a veces tenemos como escondido y taponado y hay que sacar. En algunos casos, depende de qué herramientas o qué situaciones, pues a veces hay que mirar atrás y a veces duele volver a esa infancia, cosas que nos han dolido, ¿no? Y darles la vuelta. Pero yo creo que luego merece la pena. En mi caso sí, yo me No, quedo. yo creo que sí. Obvio que duele, obvio que cuando uno va por determinadas cosas hay resistencias, el cuerpo habla, nos vuelven a dar como medios ataques como un volver. Pero es necesario, porque si no, pasan estas cosas. Digamos, a mí la ansiedad me llegó porque había mil cosas que yo no me había ocupado, básicamente. Y me tuve que ocupar, porque si no me ocupaba no salía de ese proceso. Entonces de repente fue sentarme y decir, bueno, a ver, esto no me ocupé, esto no me ocupé, esto no me ocupé, y de repente cuando me metí en esas tres cosas, surgieron 10 que había detrás. Y llegué quizás a algo que había raíz que quizás todavía ni llegué, ¿no? Y sigo para atrás y sigo escarbando un poco. O sea, siempre podemos ir más profundo y descubriendo algo para sanar. Siempre hay algo por sanar. Y eso es también lo que nos puede llegar a tirar un poquito por abajo y decir, nunca termino, pero también es lo que nos impulsa y saber que podemos seguir creciendo, ¿no? Porque todo esto se siente mejor uno cuando lo trabaja. O sea, en el momento puede ser doloroso, el momento puede ser una fiaca, puede decir, ay, tengo que volver a revivir todo ese momento que no tengo, que fue doloroso, que bloqueé, que bla.
pero después cuando lo liberás y lo podés sanar o reprogramar, se siente la diferencia. Hay algo que cambia, y cambia en lo que atraes, cambia en lo que dejas de vivir, que quizás ya no querías vivir, cambia como vos te plantás, como decidís, y eso lo vale, ¿no? Vale el trabajo y el haber pasado por todo eso, el meterse en el lodo, ¿no? El famoso meterse en el lodo, en el barro. Hay que embarrarse, ir profundo y para salir de esa manera más limpitos. No queda otra, al menos yo no conocí otra manera y tampoco siento que si alguien me dice cuál fue la herramienta, no puedo decir una. O sea, No, sí, yo conecté mucho con los ángeles y todo eso y puedo decir que los ángeles han sido gran parte del camino, pero yo de todo saqué todo, del médico chino saqué algo, de yoga la profe me dijo algo y me quedó grabado, de mi psicóloga ni hablar, no sé, de Reiki saqué algo, de Magnify Healing saqué algo, de todo lo que he hecho saqué algo. Y de cada profesional o terapeuta con el que di, me llevé algo. sí, Entonces es como armar un que rompecabezas. a veces no es la herramienta en sí, ¿no? Sino que igual de esa herramienta hay algo, un punto en concreto que hace pivotar, ¡pum! Vale, ahora tengo que ir por aquí, ¿no? Y cuando vas por ahí, de repente llega eso, lo que dices, no sé quién te ha dicho igual una frase, a mí también ha habido igual situaciones que he ido y a los 2 meses he sentido que ya estaba, que aquello que me tenía que decir esa persona ya me había dicho que tocaba pivotar, ¡pum! A otra cosa, ¿no? Entonces es lo que tú dices, sí, sí, es de cada uno, es como no es A una mí eso herramienta. me pasa mucho en el rito del útero, que a veces vienen varias mujeres, siempre hay no sé, un 30, un 40% de mujeres que quieren buscar un embarazo y no están pudiendo hace años, muchos casos, Mm. con temas de infertilidad, ¿no? Y después de repente siempre digo, bueno, mándenme fotito de cuando, claro, y pasa el tiempo y de repente me mandan una foto de un bebé y yo nunca supe cuál fue el proceso de la mujer, en qué quedó, dónde fue. Y de repente me mandan una fotito de un bebé y me dicen, mira, no, pude ser mamá después del rito. Y digo, bueno, pero no, o sea, el rito muchas veces hay gente que lo hace y no queda embarazada y queda embarazada quizás al año porque siguió con más herramientas, pero el rito le aportó algo igual. Y lo mismo pasa con esto, la que quedó embarazada después del rito es porque también venía trabajando antes con terapia, con un montón de cosas en donde estuvo buscando y el rito fue lo que le dio como la frutillita de la torta. Pero nada más, no es que hizo un milagro el rito en sí, o sea, al menos desde lo que yo vi y creo, el rito a mí también me fue súper importante, no en el embarazo porque eso me fue fácil, sino en otras cosas, pero fue un rompecabezas que armé, no fue solamente eso, ¿no? Fue algo que es como un clic capaz, pero dice el clic después de haber atravesado un camino Sí. con otras herramientas también, entonces creo eso también, ¿no? Como el no dejar de buscar, el seguir explorando, y también el dar y el resonar con lo que nosotros estamos sintiendo, porque puede venir una amiga y decirme, a mí me cambió la vida hacer biodecodificación, y a mí voy y me siento y siento que no me aporta nada, por ejemplo, no bio, a mí me encanta, pero digo, puede pasar eso, entonces listo, sigo probando, capaz que constelaciones me va mejor, capaz que, no sé, otra cosa me va, regresiones me va mejor, y pruebo, y veo, pero de todas nos llevamos algo, y hay herramientas con las que nos quedamos más tiempo que otras, y hay otras que las tomamos para compartirlas o brindarlas. Nada, es el camino de cada uno, es único y particular, y la manera con las que conectamos con las herramientas en nuestra sanación también es única y Mm. particular. Mira, a mí, ahora que dices lo de las herramientas, a mí se me hace muy curioso. Yo me he dado cuenta con estas dos, el eneagrama y la astrología. Bueno, el eneagrama es una herramienta que para mí no es. Cada vez que he intentado leer, Sí, aprender, yo también. no me entra y al final llegó un momento que dije, vale, esta no es herramienta, porque yo tengo una tendencia a aprender todo. O sea, yo quiero saber todo, aprender todo, cojo libros y como me habrán, venga, pues eneagrama y fue como nada. Y con la astrología me pasa un poco lo más, igual, me parece que es una herramienta que a mí me sirve para confirmar, es como, en mi caso no me conviene saber de antemano las cosas, sino que yo fluyo mucho con la energía como siento, ¿no? Yo como, al final digo, vale, siento que tengo que hacer esto o tal o no sé qué, pues no sé, en procesos de estar compartiendo en Instagram y de repente siento que tengo que estar para adentro y casi no compartir. Y luego al tiempo, pues compartes con alguien que sabe las y dices, no, claro, es que tienes esto no sé dónde, lo otro tal y es normal. Y dices, ah, vale. Me sirve como, a veces como confirmación de eso, pero es una herramienta que Y yo para comprender. no tengo que saber, porque si no, claro, desde mi mente seguramente estaría intentando
controlar todo, porque como con la astrología, claro, si me pongo tal, pues entonces con esta energía, ¿cómo está ahora o tal? Intentaría controlar lo que se va a ir dando. Y en mi caso es como, no, tienes que aprender a fluir, ¿no? A confiar en la vida y que te va a ir trayendo las cosas en el momento que necesitas, de la forma que necesitas. Entonces, estas dos, el anagrama es como, pues no va conmigo, pero para nada, o sea, es que no se me queda nada. Y la astrología, pues sí, ¿no? El saber eso, al final, donde tienes el sol, donde la luna, tal, pues unos mínimos. Y muchas veces es los mensajes que me vienen de una astróloga que sigo y así es a posterior. He tomado una decisión, he hecho un movimiento no sé qué y de repente escucho pues lo que viene o la luna que hay o tal y ahí va, fíjate, pues he hecho justo ese movimiento. Pero claro, he hecho porque yo lo he sentido de dentro y es como la confirmación de que ya, pues vas fluyendo con la energía que viene. Sí, sí, a mí me pasa también eso y, y creo que también hay herramientas que como he dejado, que he aprendido, he probado y nada, no me han resonado y ya he tomado lo que, porque todo esto primero lo aplicás en vos, eso también está bueno. Sí. Siempre algo rico he sacado, no es que hay una herramienta que diga, no, no, esto no sirve, no, no. Creo que todas tienen como... Con el diagrama me pasa algo muy particular. Tengo una amiga que aprendió, pero ya cuando lo leí o algo no sé, pero también a veces es conectar con quien lo da, que hay que probar distintas cosas también. Y también es rico, ¿no? Como de distintos maestros, distintos profes, distintas cosas, porque de todo sacas algo también. Así que es probar. La vida está hecha para probar, ir probando y de todo sacamos algo. Nada Bueno, nada de es en hecho, a vano. mí con los ángeles también es como conecto con los ángeles y con los arcángeles, pero también hay un punto en el que no termino de aprenderme a cada arcángel qué color le corresponde. Es como es algo que no termino de aprender. Entonces, bueno, pues ya está, yo voy fluyendo, yo voy pidiendo aquí cuando necesito a todo el que se presenta, pero es algo como que no sabes, es como mi mente no tiene que saber, o por ahora, que igual, no quiere decir que dentro de igual un tiempo diga, pues uy, de repente pum, 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 ¿no? Se colocan las fichas, tra, y te sabes estos. Pero ahora mismo es como, mi mente no necesita saber, porque si no igual tengo tendencia como a encasillar, ¿no? Dices, no, este arcángel con este color, y entonces es como, no, tú fluye con lo que te va viniendo. En mi caso, se me ha hecho curioso esto, digo, mira, los arcángeles también me pasa. Sí, 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 pasa. Pero bueno, no, cada uno tiene que saber lo que, todo es perfecto como es y también hay un momento para cada uno. Eso también es Sí, importante, ¿no? Hay un momento para cada uno y cada uno tiene su proceso y todo es perfecto como sí. es. Sí, mira, en esto el otro día, porque ahora han llegado a nuestra vida, han llegado las finanzas, pero como un tsunami, ¿eh? Bueno, venga, ahora estamos aquí moviendo dineros y inversiones y tal. Y el otro día hablando con mi pareja, y me decía, pues si ya hace años ya hiciste tú una cosa, tipo un curso, no sé qué, digo, jo, pues no sería mi momento, porque no le hice ni caso, no se me quedó nada. Y ahora ha sido, en mayo del año pasado, llegaron pues los bitcoins, las criptomonedas, llegaron a mi vida y han entrado, pero han calado de una forma que dices, jolín, ahora colaboro con los que me formé, ¿no? Y dices, pues ahora sí es mi momento de las finanzas. Antes no hubiese sido. O sea que, Sí, tal cual. por ahí decía, a ver, soy Raquel, de España, nací 21 de marzo del 68, ¿qué arcángel es el mío? Uy, pues yo así a bote pronto diría el que tú sientas. No, no hay. Yo con los arcángeles y ángeles no soy como así estructurada, ni siento que por fecha de nacimiento, nada. Tenemos un ángel de la guarda, tenemos guías, que pueden ser arcángeles o no, pero hay que descubrirlos cada uno. Creo que esa es la mejor manera. Sí. Bueno, sí, sí, la hora. Hoy me quedo con un reloj a mano, digo, porque si no, aquí nos ponemos a hablar y se nos pasa la hora tan a gusto y no Se nos damos pasó volando. cuenta. Hombre, o sea, que no sé, ¿no quieres aportar algo más? ¿Algo se te ha quedado por decir o te apetece decir algo más? No, creo que tocamos todo esto de que cada uno tiene como su momento, su proceso, que Mm, todo llega cuando debe llegar. Y sí me parece importante entender que todo miedo puede partir de una creencia, que todo miedo tiene un gran mensaje detrás en el que hay que trabajar. Entonces, antes de enojarse o de perderse o de rendirse frente a cualquier síntoma o miedo o situación que estemos atravesando que no nos guste, pensemos qué nos viene a mostrar, ¿no? Porque algo nos viene a mostrar, hay un mensaje detrás. Y si podemos trabajar en eso y nos abrimos a trabajar,
eh, vamos a terminar saliendo. Y lo más rico es que vamos a terminar aprendiendo lo que teníamos que aprender de todo esto o sanar lo que teníamos que sanar, que no es poco. Así que nada, eso para que quede por ahí, para que Bueno, le yo resuene. aportar, porque por ahí creo que Raquel decía que decía, no sé si ignorante en la anterior, soy un poco ignorante en el tema, pero me encantaría. Entiendo que aprender, bueno, pues pasaros por el canal de Noé, porque tiene un montón de cursos. Yo me he formado, he hecho varios cursos con Noé. Yo he hecho varios cursos con Noé y con más gente, porque soy un poco, cuando me entra algo, me gusta, me entusiasma y al final voy fluyendo con lo que me va llevando, pero sí, sí, vamos, además es pues lo que comentábamos, hacer un curso de estos siempre aporta, siempre vas, no sé, y empiezas incluso a comunicarte, porque esta tendencia que tenemos de no pedir para empezar, ¿no? Pues igual aprendes lo primero a pedir, que creemos que se nos tiene que dar hecho y del otro lado están esperando a que pidamos. O sea que, bueno, siempre va bien un curso para aprender todas estas cosas más que nada, porque yo creo que ahí, del otro lado del charco, me da la sensación de que está como más abierto. Aquí me da la sensación de que está como muy vetado o que está como muy silenciado. Entonces nos cuesta un poco más abrir. Y al final cogerse un curso de estos para ponerse al día, escuchar de qué va, probar y tocar las energías. Y de ahí en adelante, pues cada uno ir buscando su camino. O sea que, pues nada, Noé, mil gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y Gracias a hasta ti y y a gracias a todos todos los que también. los que se conectaron y bueno, nada, que tengan linda semana de lo que queda de ella y lindo año también que va a ser movido, pero que sea de la mejor manera posible y cuanto más trabajemos en nosotros, más liviano también se va volviendo todo. Así que Sí, la esa es, salida es hacia adentro trabajando en nosotros, no queda otra. eso es. Qué buena, con eso nos quedamos. La salida es hacia adentro, a trabajarse uno mismo. Mil gracias, Un corazón. beso, hermosa. Un abrazo.